La Ley Orgánica de Protección de Datos se refiere a diferentes tipos de ficheros privados que por sus especiales caracteres y por su naturaleza merecen una atención especial. Es el caso de los ficheros sobre publicidad que han visto en el módulo anterior y es el caso también de los que vamos a ver ahora, los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Se trata de ficheros privados, por tanto, con una regulación específica. Así pues, lo primero que tenemos que ver es a qué nos estamos refiriendo, qué tipos, qué clase de ficheros son estos de solvencia patrimonial. No hacemos otra cosa que delimitar nuestro objeto de estudio, a qué fichero nos vamos a referir. Se trata de ficheros que tienen como finalidad dar a conocer datos relativos a la solvencia patrimonial y al grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones dinerarias de los sujetos incluidos. Veremos después que se trata, por tanto, de datos de contenido económico que se distinguen en datos sobre cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias y otros datos generales sobre situación económica y solvencia de un sujeto. Estos ficheros están regulados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Durante mucho tiempo, además, esta fue la única norma y la única mención legal a estos ficheros. Ese artículo 29, cuya regulación es realmente parca. Por eso, una de las labores que ha venido a desarrollar el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre del 2007 ha sido precisamente el completar la regulación relativa a los ficheros de solvencia patrimonial. Ante todo porque era uno de los supuestos que planteaba mayores problemas prácticos. Ya hemos dicho que muchos de los procedimientos sancionadores abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos han sido y siguen siendo relativos a esta materia. Por tanto, el artículo 29 se completa con la regulación contenida en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en concreto los artículos 37 a 44. De hecho, este reglamento ya no se refiere, luego lo veremos, a los distintos tipos de ficheros, sino que se refiere en su mayoría, la mayor parte de la regulación contenida en el reglamento, se refiere precisamente a los denominados ficheros de morosos, que son a los que les vamos a prestar una mayor atención en este módulo, pero que son uno de los tipos de los ficheros de solvencia patrimonial. Durante todo el tiempo en que no había reglamento de desarrollo y teníamos solamente la regulación del artículo 29, la Agencia Española de Protección de Datos había completado la regulación a través de una instrucción, la Instrucción 1/1995 de 1 de marzo de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Esta instrucción, con el reglamento, ha quedado obsoleta, podríamos decir que derogada, evidentemente, pero sí es cierto que muchos de los criterios que contiene nos siguen sirviendo y le siguen sirviendo a la agencia como instrumento de interpretación de lagunas o de cuestiones que pueden quedar en cierta medida pendientes. La base para toda la regulación, con todo, al margen de las normas internas, de las normas españolas, es la Directiva Básica en Materia de Protección de Datos. La Directiva 95/46 es el punto de partida en el que tenemos que iniciar el camino para conocer cuál es la regulación de los ficheros de solvencia patrimonial y especialmente de los ficheros de morosos, porque realmente esta directiva, al ser una directiva además de carácter general, no se refiere específicamente a estos ficheros. Pero sí es la norma que legitima su reconocimiento en las legislaciones internas. ¿Por qué? Pues la base es el artículo 7F. Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales solo puede efectuarse si, letra F, si es necesaria para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, con un límite, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado. De este modo, lo que se está legitimando es la existencia de ficheros que traten datos personales sin consentimiento del incluido o del interesado, del titular de los datos en definitiva. Esto es lo que ocurre en los ficheros de solvencia patrimonial. Ahora después lo veremos, pero
la clave o la característica básica de estos ficheros es que tratan datos sin consentimiento del interesado, a diferencia del principio general de consentimiento que rige, como muy bien sabemos, en materia de protección de datos. Pero eso sí, con una base, con un límite, el interés legítimo. Podríamos decir incluso que el principio del consentimiento, en este supuesto, se modifica o se sustituye por el concepto de interés legítimo. Tendremos pues que ser muy cuidadosos con ese concepto de interés legítimo aplicado en este ámbito. Porque además hay otro límite, la base es la existencia de un interés legítimo de aquel que trate los datos de contenido económico, en nuestro caso, pero además con un límite, el respeto a los derechos y libertades fundamentales que en cualquier caso prevalecen sobre cualquier otro interés. Muy bien. Así pues, hemos llegado al punto de partida esencial. El interés legítimo, tiene que existir un interés legítimo en el conocimiento de estos datos. Teniendo en cuenta que se trata, lo hemos repetido, de datos de contenido económico, es evidente el interés empresarial en el conocimiento de tales circunstancias. Nosotros sabemos que el funcionamiento de la economía actual y el funcionamiento del tráfico económico en general, y más en la situación en la que estamos, en la que todos lo hemos visto, resulta esencial para las empresas y para el tráfico jurídico en general realizar lo que se ha llamado una labor de control de riesgos. Especialmente cuando se trata de establecer una operación en la que es necesaria financiación, cualquier tipo de financiación, desde un pago aplazado hasta cualquier préstamo o cualquier otra situación de financiación, es evidente que las empresas realizan una labor que podríamos llamar o que llamamos de control de riesgos. Tienen que saber, necesitan saber cuál es la situación económica del que se va a convertir en su deudor. Y sobre esa base, teniendo en cuenta cuál es su solvencia económica en definitiva y cuál es su situación económica, a partir de ello es cómo operan, para darle o no crédito y en definitiva para contratar o no con ellos. Por tanto, la economía necesita una función de control de riesgos que se cumple en parte a través de la existencia de estos ficheros de solvencia patrimonial. Es muy común que una de las primeras cosas que haga una entidad financiera cuando nos dirigimos a ella para cualquier tipo de operación empresarial, particular, de financiación, es consultar estos llamados ficheros de solvencia patrimonial. De hecho, cuando nosotros tecleamos el nombre de una empresa en Google o en cualquier otro buscador de Internet, lo primero que nos ofrece es el nombre de la empresa y montones de ofertas sobre informes de solvencia de la empresa, informes económicos de la empresa. Todo eso demuestra el interés que cualquier particular tiene en conocer cuando va a contratar o cuando va a relacionarse con una empresa y especialmente con un particular, cuál es su situación financiera y su situación económica. Y uno de los mecanismos a través de los que se consigue ello es la consulta de estos ficheros de solvencia patrimonial. Por tanto, el interés de las empresas que van a contratar con los particulares o que se van a relacionar con los particulares resulta evidente. Se ha convertido en una forma de funcionamiento habitual y generalizado del tráfico jurídico y del tráfico económico. Pero es que al mismo tiempo, ese interés, llamémosle particular, de quien va a contratar, se convierte también en un interés o en una justificación de carácter general. ¿Por qué? Porque eso facilita el fácil acceso al crédito, el llamado crédito al consumo. Todos tenemos, dicho de esa manera, todos tenemos, o podríamos decirlo de esa manera, un interés en que la economía funcione y en que la economía funcione de manera ágil y en que no necesitamos presentar para una operación de financiación, para financiar un electrodoméstico, la compra de un electrodoméstico a plazos, que nos hagan presentar 1000 papeles. Necesitamos todos que esto sea ágil. Y para que esto sea ágil, tiene que funcionar sobre la base de ciertas garantías para el acreedor.
Y una de esas garantías o una de esas fórmulas de garantía que se ha arbitrado en el tráfico jurídico es la existencia de esos informes de solvencia y, en definitiva, de estos ficheros de solvencia y de los ficheros de morosos, que son ficheros, ahora lo veremos, donde figuran los incumplidores, quien ha incumplido con el pago de una obligación dineraria. ¿De acuerdo? Es más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en una cuestión prejudicial que se le planteó en el año 2010, una cuestión que tenía su origen en la reclamación de entidades titulares de ficheros de morosos, una de ellas ASNEF Equifax, que es una de las más conocidas, de las que más funcionan en el tráfico económico, pues a iniciativa de las entidades titulares de estos ficheros se planteó una cuestión prejudicial sobre el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y si cumplía o no con el artículo 7, letra F, que acabamos de ver de la directiva. Y en términos muy similares a lo que dice el propio precepto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, descartando la validez de la regulación o de parte de la regulación que se había incluido en el reglamento, dijo que existía una justificación y un interés legítimo en el tratamiento de estos datos y que además la existencia de ese interés legítimo justificaba por sí misma la posibilidad de tratar esos datos, sin que se pudieran establecer requisitos con carácter general. Existiendo el interés legítimo, se podría decir, se pueden tratar los datos. No puede usted poner, legislador interno, más requisitos generales. O existe o no ese interés legítimo. Y si existe, puede poner requisitos concretos para justificar o para demostrar que existe tal interés legítimo, pero no requisitos de carácter general. Bien, cuando nos estamos refiriendo a estos ficheros de solvencia patrimonial, y luego veremos en especial a los ficheros de morosos, estamos hablando de ficheros privados. ¿Y por qué eso es tan importante? Los ficheros a los que se refiere la Ley Orgánica y se aplica el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la regulación contenida en el reglamento son aquellos ficheros de carácter privado. Eso excluye un supuesto muy similar al que hablamos, pero de carácter público, la denominada un fichero denominado CIRBE, dependiente del Banco de España, la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la CIRBE. La CIRBE es un fichero de naturaleza pública, dependiente, como hemos dicho, del Banco de España, en el que figuran precisamente datos denominados de riesgo sobre determinados sujetos. De hecho, las entidades financieras, los bancos y demás entidades financieras, están obligados por ley a comunicar determinadas operaciones relativas a los sujetos con los que contratan, a los particulares en definitiva, están obligados a comunicar las operaciones a esta central de riesgos del Banco de España, que a su vez es la que se consulta por todas estas entidades financieras cuando cualquier particular intenta contratar con ellos. Lo primero que hace una entidad financiera, un banco al que cualquiera vamos, es consultar la CIRBE. Y por eso, en ocasiones, algunos de nosotros, al pedir un préstamo, por ejemplo, un préstamo al consumo para financiar un electrodoméstico, para hacer una reforma en nuestra casa, un préstamo incluso no de mucho dinero y un llamado préstamo al consumo, para gastos, llamémosle incluso corriente. Al intentar que nos den un préstamo, lo primero que nos han dicho es coger nuestros datos, incluso nuestro consentimiento, para, aunque no está claro que fuera necesario en determinados supuestos, pero piden nuestro consentimiento para consultar, dicen, cuál es nuestro riesgo en la CIRBE, es decir, qué datos económicos nuestros figuran en esa central de información de riesgos del Banco de España. Pero la regulación que tiene este fichero es una regulación específica, sobre todo por normas del Banco de España, y en cualquier caso es un fichero público, lo cual no lo exime de cumplir con carácter general la legislación sobre protección de datos. Pero ya la Agencia Española de Protección de Datos, en uno de sus informes, se ocupó de puntualizar que, a pesar de que la CIRBE había de cumplir las normas generales sobre protección de datos personales, no era
un fichero de los del artículo 29, no era uno de estos ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Muy bien, excluido este supuesto de la CIRBE, que sin embargo a efectos prácticos funciona como complemento de los ficheros privados y cumpliendo una función muy similar, de hecho, el que exista un fichero de naturaleza pública y al que están obligados a comunicar determinadas operaciones todo un sector financiero nos da una idea del interés y de la importancia que tiene el tratamiento de estos datos de contenido económico. Muy bien, pues excluido ese ámbito, centrándonos en los ficheros privados, estos ficheros privados de tratamiento de datos económicos de los sujetos se rigen por dos principios fundamentales. El rasgo esencial y el principio fundamental que rige en estos casos, y ya lo hemos dicho en otra ocasión, es la excepción del principio de consentimiento informado. En el caso de los ficheros de solvencia patrimonial, y en especial en el caso de los ficheros de morosos, el tratamiento de los datos de los particulares no necesita su consentimiento, se hace sin consentimiento. De hecho, luego lo veremos, aunque eso supone un tratamiento indebido, en ocasiones se hace sin consentimiento e incluso sin información, aunque luego veremos, eso no es un tratamiento conforme a la legalidad vigente. Digamos, como contrapeso a esa excepción del principio de consentimiento informado, se exigen toda una serie de requisitos especiales, tanto para la creación de los ficheros, que deben cumplir las entidades prestadoras del servicio, como, luego lo veremos más concretamente, toda una serie de requisitos de inclusión. Por tanto, excepción del principio de consentimiento informado y, como contrapeso, exigencia de requisitos especiales para la creación de los ficheros y que deben cumplir las entidades prestadoras del servicio. Hemos ido avanzando hasta ahora una circunstancia. El artículo 29 se refiere al tratamiento de datos económicos de los sujetos, pero distingue dos supuestos que se traducen en la existencia o en la posible existencia de dos tipos distintos de ficheros con datos económicos de los sujetos. Por un lado, los ficheros de solvencia patrimonial. Estos ficheros contienen, en su caso, datos sobre solvencia patrimonial y crédito de naturaleza positiva, patrimonio de un sujeto, sociedades en las que participa, cualquier dato que se les ocurra de contenido económico, cualquier dato que pueda ser relevante. Ahora bien, en estos casos, cuando son datos positivos de situación económica de un sujeto, solo podrán obtenerse los datos de fuentes accesibles al público, ya vieron en el módulo sobre ficheros privados ampliamente que se considera fuente accesible al público a estos efectos, o bien de información facilitada por el propio afectado, facilitada directamente al fichero o facilitada a quien da la información al fichero o incluso información que haya publicado unilateralmente. Y también cuando se produce una cesión consentida por el afectado, es decir, cuando existe consentimiento. Evidentemente, el consentimiento legitima siempre el tratamiento de los datos. Ese es un tipo de ficheros, los ficheros de solvencia patrimonial. Digamos que de ese tipo de ficheros podríamos sacar esos informes sobre solvencia de los que hemos estado hablando al principio, que nos dan, en realidad lo que nos dan es un perfil económico de un sujeto. ¿De acuerdo? Un segundo tipo de ficheros en los que se tratan datos de contenido económico son los llamados ficheros de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias. Estos son los que coloquialmente y en el tráfico jurídico ha hecho fortuna tal denominación, los que normalmente se denominan ficheros de morosos. Y estos son los que nosotros vamos a tratar a partir de ahora. En estos ficheros de morosos informan sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, es decir, informan sobre alguien que ha dejado de pagar y nos dicen que ha dejado de pagar y cuánto. Por tanto, lo que figuran son deudas y aquellos sujetos deudores. En este caso, solo podrán obtenerse los datos personales del acreedor o quien actúe por su cuenta e interés. Solo el acreedor puede tratar esos datos de incumplimiento y comunicarlas, luego lo veremos, al fichero de morosos.
Insisto, a partir de ahora nos vamos a centrar en este supuesto, los denominados ficheros de morosos, por dos motivos. Primero, porque son los que se han impuesto en la realidad práctica, los que más existen. Y segundo, porque son los que más problemas plantean, o quizá las dos cuestiones unidas, como son los que más abundan, son los que más problemas plantean. ¿Cómo funcionan estos ficheros de morosos? Hemos de partir del dato que acabamos de ver. Solo el acreedor, que es parte de una relación jurídica al fin y al cabo, es quien puede dar la información al fichero. Al fin y al cabo está dando una información que en parte es propia. Se trata de una relación jurídica incumplida de la que él es parte. Ese acreedor, luego lo veremos, o quien actúa por su cuenta o interés, proporciona el dato. Este señor A ha incumplido el pago del aplazamiento de la compraventa que había hecho. Proporciona ese dato de incumplimiento a un fichero. A un fichero que es titularidad de una entidad prestadora del servicio de información sobre su solvencia patrimonial y crédito. Hemos dicho que el acreedor o quien actúa por su cuenta o interés. ¿Qué significa eso? El acreedor, quien actúa en representación del acreedor, ya sea representación directa o indirecta, o bien quien actúa por interés del acreedor. En ese inciso podríamos entender que también está la entidad financiera que gestiona el cobro para el acreedor, banco, etcétera, e incluso las entidades encargadas de la recuperación de créditos, ¿de acuerdo? Son todos esos sujetos, pero en definitiva, bajo el amparo de la aquiescencia del acreedor, quienes proporcionan los datos. Al mismo tiempo, es este acreedor el que solicita o puede solicitar información de este fichero. El acreedor, por tanto, el ámbito en el que funciona es, o podemos decir que es un funcionamiento complejo en el que existen dos ficheros. Un fichero del acreedor, que contiene los datos económicos del sujeto como consecuencia de una relación jurídica que existe entre ambos, y de ese fichero se comunica el dato a otro fichero llamado fichero común, que es el que llamamos fichero de morosos, cuya titularidad es de esta entidad prestadora del servicio y en donde figuran los datos sobre el incumplimiento proporcionado por los afiliados. ¿Por qué digo esto? Claro, si el acreedor proporciona la información y al mismo tiempo es el que solicita la información, para que esto les sea útil, el fichero tiene que tener más información de la que él mismo unilateralmente comunica. Para saber lo que yo mismo he comunicado no necesito otro fichero. ¿Qué ocurre? Pues que a ese fichero, por eso denominado común, proporcionan información distintos acreedores. Y por tanto, yo comunico un dato y consulto todos los datos que hay sobre ese determinado sujeto o sobre otros. Así, estos ficheros comunes, estos ficheros de morosos, funcionan dentro de un determinado ámbito de actividad. Por ejemplo, las entidades financieras, por ejemplo, los seguros. Todas las compañías aseguradoras comunican a un fichero común los datos sobre cumplimiento o incumplimiento, pago o impago, en definitiva, de primas, los datos sobre incumplimiento de la relación jurídica de contrato de seguro que tienen con los particulares. De tal manera que yo, aseguradora, cuando voy a contratar, lo que hago es consultar el fichero común para saber si ese sujeto que pretende contratar un seguro conmigo ha incumplido o tiene pendiente alguna otra obligación dineraria con otra compañía de seguros. Por tanto, el fichero común se nutre de información de distintos acreedores, llamados afiliados, que se agrupan para constituir ese fichero común. Todos ellos aportan información y todos ellos pueden consultar el fichero y recibir información. Proporcionan los datos porque están legitimados al ser acreedores, proporcionan los datos que vienen de su propio fichero, llamado fichero del acreedor, y se lo proporcionan para nutrir un fichero común, que es el denominado fichero de morosos,
que es al final el que se consulta para conocer si un determinado sujeto tiene o no pendiente el incumplimiento de una obligación dineraria. Ese fichero común es titularidad de una entidad independiente prestadora del servicio de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Cada uno tiene su ámbito de actuación y luego veremos, eso es muy importante porque cada uno tiene sus determinadas obligaciones legales, cuyo incumplimiento supondrá responsabilidad, pero cada uno de ellos responde, luego lo veremos, dentro del ámbito en el que actúa. Sobre los ficheros de solvencia patrimonial se producen dos actividades básicas: la inclusión de datos y la consulta de datos. Hay un flujo de inclusión y hay un flujo de consulta. Y sobre estas dos vertientes es sobre las que incide la regulación positiva. Establece cuáles son los requisitos para incluir datos en estos ficheros, establece cuándo y cómo pueden permanecer los datos en los ficheros y los requisitos de acceso a la información contenida. ¿Quién y cómo puede consultar esos ficheros? Si comenzamos por los requisitos de inclusión, es decir, ¿quién puede estar en uno de estos ficheros? Pues bien, hay una norma básica o una declaración de principios que establece el artículo 38.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 38 es el precepto esencial que establece los requisitos de inclusión en estos ficheros. Pues bien, la base de la que parte es que solo podrán incluirse datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado. Realmente esto puede parecer incluso reiterativo si tenemos en cuenta que ya lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica y teniendo en cuenta que además el interés en el tratamiento de los datos exige este principio. Pero sí es cierto que nos sirve para precisar, teniendo en cuenta además que es una norma de precisión, que es una norma de un reglamento, sí nos sirve para precisar que esto excluye la posibilidad de hacer constar en el fichero determinadas circunstancias personales que no son puramente de contenido económico. Por ejemplo, nacionalidad del sujeto, situación, estado civil, en definitiva, o incluso, régimen económico matrimonial, que es una circunstancia más personal, aunque pueda tener una trascendencia económica. Sin embargo, ya hay otros registros en donde esto puede figurar y está sometido a normas específicas. Luego, todas estas circunstancias de contenido puramente personal o evidentemente personal estarían excluidas, en especial por la mención de carácter general del artículo 38.1 del reglamento. Además de este principio general, el artículo 38 establece los requisitos concretos que ha de cumplir el acreedor para incluir a un sujeto o los datos de un sujeto en uno de estos ficheros de morosos. Ha de tratarse, en primer lugar, de una deuda cierta, vencida y exigible. Es decir, tiene que existir realmente la deuda y tiene que estar en condiciones de ser reclamada. La deuda de ser cierta tiene que existir, tiene que estar vencida, es decir, ha llegado ya el momento de cumplimiento. Puede ocurrir que el acreedor incluso sepa a ciencia cierta o sospeche fundadamente que el deudor no va a cumplir y sin embargo, aunque el ordenamiento jurídico nos puede dar cauces para resolver o para atender a esta situación, no sería posible, hasta llegado el momento de vencimiento, incluir los datos en un fichero de morosos. Y además tiene que ser exigible. Deuda cierta, vencida y exigible. En definitiva, tiene que estar en condiciones de ser reclamada. En segundo lugar, tiene que haber un requerimiento previo de pago. Hay que requerir el pago al deudor antes de incluir sus datos en un fichero de morosos. Cuando se establece la relación jurídica entre acreedor y deudor, o como máximo en el momento del requerimiento previo de pago, habrá que informarle también de que
si no paga, sus datos podrán incluirse en un fichero de morosos. Este apercibimiento al que la ley obliga se puede hacer en cualquier momento. Se puede incluir, por ejemplo, como cláusula del contrato que firmen, si es por escrito, acreedor y deudor. Pero en cualquier caso, el último momento temporal que tiene el acreedor para cumplir ese requisito es este, el del requerimiento previo de pago. En ese requerimiento previo de pago, si no se ha hecho antes, se tendrá que incluir el apercibimiento de que el impago supone la inclusión o la posible inclusión en un fichero de morosos. En tercer lugar, que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que debió hacerse el pago. Ahora después lo veremos, pero no pueden constar en el fichero deudas de más de 6 años de antigüedad. Y por último, ha de cumplirse el llamado principio de calidad de los datos, es decir, el dato que figura en el fichero tiene que responder a la realidad. Tiene que ser el que responda a la realidad, además en cada momento, principio de calidad de los datos. Hace el reglamento además una serie de precisiones concretas sobre estos requisitos. No podrán incluirse en estos ficheros datos sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores. Si existe indicio de prueba, no es posible incluir estos datos. Si se incluyen, lo que podrá el afectado es pedir la cancelación cautelar, en tanto se demuestre o no que existe verdaderamente la deuda. En consecuencia, el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado, esto está expresamente previsto en la norma, en el artículo 38.3, el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos y de la información previa a la inclusión. Es decir, es el acreedor el que tiene que demostrar, incluso conservando documentación suficiente, tiene que acreditar el cumplimiento de todos los requisitos, que existe la deuda, que es justo esa que va a comunicar y que ha hecho el requerimiento previo de pago y que ha informado de la posibilidad de inclusión. En los casos en que se haya producido la inclusión, ya lo hemos dicho, lo que se podrá proceder, si no se cumplen todas estas cautelas establecidas en la ley, lo que se podrá es proceder a la cancelación cautelar de los datos hasta que se demuestre que se cumplen con todos los requisitos, especialmente con el principio de veracidad. Cumplidos todos los requisitos de inclusión, efectivamente se puede incluir a los datos de un determinado sujeto y la deuda derivada del incumplimiento o del impago, teniendo en cuenta que se trata, recordemos, de obligaciones dinerarias. El plazo máximo de permanencia de los datos en el fichero son 6 años. Este plazo, lo primero que ha planteado es la duda del dies a quo, del momento a partir del cual contar el plazo de 6 años. Descartadas otras opciones, el artículo 41 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el artículo 29.4 de la Ley Orgánica establecen que ese plazo se ha de contar desde el vencimiento de la deuda. Desde el vencimiento de la deuda se cuentan 6 años. Si han pasado 6 años, no se puede incluir el dato en un fichero. Y si se ha incluido, cuando pasen 6 años, se habrá de cancelar. Además, la conservación de los datos en el fichero común tiene que tener en cuenta que el fichero ha de reflejar siempre la situación actual, la que existe en cada momento concreto. Eso implica una actualización permanente del fichero, pero esa actualización permanente supone una cancelación inmediata por pago o cumplimiento. Es decir, una vez que no existe la deuda, no puede figurar el sujeto como deudor en el fichero de morosos. Pero esa actualización permanente exige también
una cancelación parcial, hablando en terminología bancaria, una cancelación parcial por el cumplimiento parcial. Si la deuda se ha reducido, también la mención en el registro por la deuda, si tiene la cuantía, habrá de reducirse. Eso supone, esa actualización permanente descarta definitivamente la justificación o la posibilidad de que figuren en el fichero datos de sujetos o el nombre de los sujetos simplemente diciendo que su deuda es cero, los llamados apuntes de saldo cero. El reflejo de la situación real y actual del sujeto impide, según ha repetido la Agencia Española de Protección de Datos y nuestros tribunales, aunque en otras ocasiones se ha discutido, queda claro con la legislación actual y con ese reflejo de la situación actual que no es posible mantener a un sujeto cuando se ha cancelado la deuda ni siquiera con el saldo cero. Eso además es muy relevante porque solo la mención o solo figurar en uno de estos ficheros supone un grave perjuicio para un sujeto. Es que es probable que un acreedor al consultar el fichero no se moleste ni siquiera en ver cuál es el apunte o la cantidad, simplemente ve que ese sujeto figura como moroso en uno de estos ficheros, sin percibir o incluso sabe que lo ha sido en otra ocasión, sin percibir que existe un saldo cero o, aún así, considerando las connotaciones negativas que puede tener el que conste que en algún momento se ha sido un deudor incumplidor, ¿de acuerdo? Precisamente por eso es comúnmente admitido, y lo ha repetido la agencia y los tribunales, que no es posible mantener ese apunte de saldo cero cuando la deuda ha sido cumplida o cuando ha pasado el plazo máximo de permanencia de los datos de 6 años. ¿Quién y cómo, que es la otra vertiente importante, quién y cómo puede acceder a la información contenida en el fichero? Este punto ha sido regulado o ha sido desarrollado en el artículo 42 del Reglamento del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Evidentemente, puede consultar el fichero el acreedor. El informante, lo sabemos, tiene el derecho a consultar aquel fichero que ha contribuido a crear. Pero además el artículo 42 aclara: solo se permite el acceso de terceros a la información cuando precisen enjuiciar la solvencia económica de un sujeto. Y prevé determinados supuestos. Cuando el afectado mantiene con el tercero una relación contractual no vencida, existencia de una relación contractual. Cuando el afectado pretende celebrar con el tercero un contrato que implica pago aplazado. Está justificando esa labor que hablábamos al principio de control de riesgos. Si yo te doy posibilidad de aplazar el pago, esto es porque tengo que confiar en tu solvencia y en que vas a ser capaz de ir pagando esos plazos. Y por tanto tengo un interés legítimo en consultar cuáles son tus datos de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. Y el tercer supuesto: contrato de un servicio entre ambos de facturación periódica. ¿Por qué? Porque esa facturación periódica implica también la confianza en que vas a ir pagando un servicio que yo te voy prestando ininterrumpidamente. Por tanto, en todos estos casos, se entiende, está justificado el acceso del tercero a la información. El titular del fichero y el tercero tienen que informar de que esos terceros tienen derecho a consultar el fichero. En esos supuestos. Cuestión que se plantea: solo en estos supuestos. La ley no establece que esto sea una enumeración cerrada. De hecho, del tenor literal del precepto se deduce que es una enumeración ejemplificativa. Pero lo que sí parece subyacer, si además lo combinamos con la necesidad de que exista ese interés legítimo, lo que sí parece subyacer es la necesidad de que exista entre el tercero que pretende consultar el fichero y el deudor o potencial deudor una relación jurídica. No cualquier cosa, una determinada relación jurídica. Puede o no implicar financiación,
pero sí que como mínimo o parece subyacer la necesidad, aunque la ley no lo dice expresamente, de que exista una relación jurídica con ese tercero que pretende consultar el fichero. No cabe duda de la importancia de los datos económicos de cualquier sujeto y tampoco cabe duda, lo hemos estado repitiendo, del daño que puede suponer para cualquier sujeto, para su reputación y para su vida económica, el estar en uno de estos ficheros de morosos. Por eso, además de los requisitos de inclusión, nuestra legislación establece, insisto, como hemos dicho al principio, como contrapeso a la ausencia de consentimiento o a que no se necesita consentimiento para el tratamiento de estos datos, como contrapeso se establecen una serie de derechos de los incluidos en el fichero. El primero de esos derechos, ya lo hemos visto o hemos hecho mención a él, es la necesidad de información previa a la inclusión, mencionada, regulada en el artículo 39 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Antes de incluir una deuda y un deudor en un fichero de morosos, es necesario informarle de esa posibilidad. En caso de impago, podrán ser incluidos sus datos en un fichero de morosos. Esa información puede ser en cualquier momento con el límite temporal del requerimiento de pago. Ya lo hemos dicho al ver el requerimiento de pago. Además de esa información previa, el mecanismo esencial previsto como contrapeso a la ausencia de consentimiento es la notificación. No es necesario consentir, pero sí hay que notificarlo. Una vez incluido, la notificación no es previa, la notificación es informar de la inclusión. Se notifica la inclusión al deudor cuyos datos se han incluido en el fichero de morosos. Esta notificación, entendida, insisto, como contrapeso o contrapunto de la ausencia de consentimiento, no hay que consentir, pero sí hay que notificárselo, está prevista en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el artículo 40 del Reglamento de Desarrollo. Esa notificación se ha de producir en los 30 días siguientes al registro de los datos. La función, lo hemos repetido, es esencialmente la contrapartida a la falta de consentimiento y además, o esencialmente, el posibilitar el ejercicio de los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en definitiva, la oposición a la inclusión. Resulta, por tanto, esencial en este ámbito la regulación de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Estos derechos, que están regulados, lo sabemos, con carácter general en la Ley Orgánica de Protección de Datos y que resultan esenciales en todo el ámbito de protección de datos personales y en todo el ámbito del tratamiento de los datos de los particulares, de los datos personales, está especialmente regulado en el caso de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito y en especial en el caso de los ficheros de morosos. De ello se ha ocupado, insisto, con carácter especial, el reglamento. Además del artículo 29.3 y con carácter general el artículo 15 de la Ley Orgánica, los artículos 37.1 y 44 del reglamento, desarrollando o en gran medida reflejando en esta norma lo que ya se contenía en una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos, en la instrucción 1/1998, regulan los derechos de acceso, rectificación y cancelación frente o en el caso de ficheros de morosos. Establecen una especialidad o una novedad. El ejercicio de estos derechos se puede hacer frente al titular del fichero, recordemos, esa entidad prestadora del servicio de solvencia patrimonial y crédito, o frente a otra entidad. ¿Frente a cuál? Pues frente al acreedor, básicamente. Porque podemos tener más facilidad en estos casos para dirigirnos frente a nuestro acreedor y en algunos casos incluso lo conocemos, mientras que a la entidad titular del servicio para la prestación del servicio de solvencia patrimonial
podemos no conocerlo o no saber cómo dirigirnos a ellos. Se posibilita, por tanto, el ejercicio frente al titular del fichero o frente a cualquier otra entidad, acreedor o cualquier otra entidad, pero será muy común el supuesto del acreedor. El reglamento regula, visto de forma general, cuáles son los derechos o cuál es la contrapartida que regula nuestra legislación. El reglamento se ocupa de regular la notificación. Una notificación por cada deuda concreta y determinada, con independencia de que tenga el mismo o distintos acreedores. Es decir, si un acreedor reclama 7 impagos de una tarjeta de crédito en 7 meses distintos, tendrá que haber una notificación por cada una de esas deudas. La notificación tiene que efectuarse, y esto es esencial, esto es una novedad del reglamento y es esencial, la notificación debe efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que le permita acreditar la efectiva realización de los envíos, y se ha de hacer a la dirección pactada o facilitada. ¿Qué ocurría? Esta previsión sale al paso de una práctica que había dado lugar a mucha jurisprudencia y a muchos problemas. Era muy común que la entidad prestadora del servicio, la entidad titular del fichero, tuviera a su vez un fichero de notificaciones, y el que figurara la notificación en ese fichero entendían que ya era suficiente para acreditar que se había realizado. La jurisprudencia y la agencia decían que no, que tiene que ser un medio externo. Por eso hablan ahora de un medio fiable, auditable e independiente. No es suficiente con que tú mismo acredites que has mandado la notificación. Eres juez y parte, y eso no es asumible como una prueba objetiva. Y por eso ahora, teniendo en cuenta que eso era una práctica habitual que presentaba muchos problemas, por eso ahora el reglamento lo establece expresamente. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución, en cuyo caso, si se ha devuelto, no podrá proceder al tratamiento de los datos. Si se ha devuelto, salvo que sea simplemente rehusada, es decir, devuelta voluntariamente, ¿de acuerdo? En ese caso tendrá que asegurarse de que la dirección es la facilitada, por eso dirección pactada o facilitada, que la dirección es la pactada o facilitada. En cualquier caso, no se entenderán suficientes para que se pueda proceder al tratamiento de los datos, para que no se pueda proceder, al tratamiento de los datos, las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío. Es decir, la norma intenta, por todos los medios, y teniendo en cuenta lo que era una práctica habitual, insisto, intenta por todos los medios garantizar los derechos de notificación de la persona incluida, pero sin dejarlo exclusivamente a su voluntad. Si solo con rehusarlo se entiende que no se ha realizado la notificación, bastará mi mera voluntad de no querer ser notificado para que no surta efecto. Y es un juego de equilibrio en el que el reglamento ha establecido la necesidad de una efectiva notificación que conste por medios fehacientes, pero la prohibición de que el simple rehusado de tal notificación sea suficiente para impedir la inclusión. Insisto en que resulta esencial en esta materia el ejercicio de los derechos personales, acceso, rectificación y cancelación. El ejercicio, insisto, es novedad en este supuesto, se puede realizar frente al titular del fichero o frente a otra entidad, frente al titular del fichero. Imaginemos un supuesto que casi cualquiera conocemos o nos han contado. Llegan a mi casa a venderme uno de estos electrodomésticos que hacen una demostración en casa y te lo cobran en cómodos plazos a través de una financiera. Cuando tú ya has decidido que vas a gastarte la considerable suma que valen estos electrodomésticos, efectivamente haces los papeles, por hablar de modo coloquial, hacen la consulta y te dicen no podemos financiarlo, no lo puedes pagar a plazos, porque tu nombre figura en un fichero de morosos. ¿Yo cómo? ¿Qué? ¿Dónde? En ASNEF.
¿Qué es ASNEF? ¿Dónde está eso? ¿Qué me están diciendo? Ni sé lo que es ASNEF. Ustedes después de todo este módulo sí, pero cualquier particular puede no tener fácil ni siquiera la comprensión de a dónde se tiene que dirigir. Por eso la ley le permite dirigirse frente al titular del fichero o frente a cualquier entidad para al menos solicitar los datos. Ese derecho de acceso. Si la solicitud se dirige al titular del fichero, en nuestro caso a ASNEF, este tiene que comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero. Usted figura de tal fecha, por tal deuda, con tal cuantía, con tal número de DNI, etc. Todos los datos que figuren en el fichero. En tal caso, el titular del fichero tiene además que dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento y facilitar las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos 6 meses y el nombre y dirección de los cesionarios. Es decir, usted figura en este fichero, figura por el incumplimiento de tal contrato y del pago de tal deuda y por un importe de tanto, de fecha tanto. Imaginemos que esos son todos los datos que figuran. Y además, este dato o estos datos que figuran se han facilitado al banco no sé qué, a la caja de ahorros no sé cuánto y a la financiera de no sé qué. Y se les ha dicho esto, esto y esto. Es decir, las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado, el nombre y dirección de los cesionarios y lo que se haya comunicado en los últimos 6 meses. ¿De acuerdo? Todo esto si nosotros nos dirigimos, en el supuesto que nosotros hemos puesto, a ASNEF, al titular de un fichero de morosos. Si la solicitud se dirige a otro sujeto, por ejemplo, al banco, que era mi acreedor, deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo a los que pueda acceder. Pues sí, yo esto lo sé porque consulté ASNEF, consulté tal y me dijeron no sé qué, así como la identidad y dirección del titular del fichero común. El fichero que he consultado es ASNEF, ASNEF tiene tal dirección y te puedes dirigir a él de tal modo, para que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso. Es decir, nosotros llegamos al banco a pedir un préstamo. El banco nos dice, lo siento, el departamento de riesgos ha dicho que no te podemos dar este préstamo porque figuras en un fichero de morosos. ¿Qué haré yo? Ejercitar mi derecho de acceso. ¿Cómo? Le pediré al banco, dime en qué fichero y todo lo que sepas sobre mí de ese fichero. ¿De acuerdo? Es una forma de facilitar el derecho de acceso. No solo el titular del fichero nos tiene, hablando coloquialmente, que dar explicaciones, sino cualquiera que tenga esa información. Y a cualquiera que tiene esa información nos la tiene que dar. Como mínimo nos tiene que decir de dónde la ha sacado y qué información tiene, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos completar nuestro derecho de acceso y saber qué figura, dónde y cómo. Ocurre de forma similar con los derechos de rectificación y cancelación. Ya he accedido, sé lo que figura, pero esos datos no son correctos, o bien por el importe o por alguno de los datos, o bien porque no existe esa deuda y quiero cancelarla. ¿Cómo se ejercitan los derechos de rectificación y cancelación? Bien, si la solicitud se dirige al titular del fichero, este tomará las medidas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos para que ésta se pronuncie. Ay, sí, pues no me he dado cuenta, resulta que esto se canceló hace un año. De acuerdo. No, este señor es deudor, estos datos son correctos. Vamos a ver qué hacemos. En el caso de que el responsable no reciba contestación de la entidad informante en 7 días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar. Es decir, yo le pido a usted explicaciones, informante, pero me las tiene que dar en 7 días. Si no me las da, por si acaso, cancelación o rectificación, es decir, lo que ha solicitado el particular. Hasta que resolvamos, hasta que nos enteremos de cuál es la situación verdadera. Y si el acreedor no se molesta en aclararla, pues se quedará cancelado o rectificado. Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común, este procederá a la rectificación o cancelación, y es que ha lugar a ello, y a notificarlo al titular del fichero común. Y esa notificación con la rectificación o cancelación tiene que tener un plazo de 10 días. Y además responderá al interesado. El artículo 33 del reglamento establece cómo y las condiciones de la respuesta.
Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, el banco este que me ha denegado el préstamo, que no ha facilitado los datos al fichero común, eran datos que facilitó otra entidad, informará al afectado sobre este hecho, máximo 10 días, proporcionándole la identidad y dirección del titular del fichero común. El supuesto que hemos visto antes, no te doy el préstamo porque estás en ASNEF, pero me dice, estás en ASNEF y los datos que yo tengo son estos. Y entonces nos podremos dirigir para completar el ejercicio del derecho de rectificación o cancelación frente a la entidad titular del fichero o frente al acreedor informante. En cualquier caso, resulta esencial, y ya hemos visto que es excesivamente común, ver en caso de que los datos sean incorrectos o se hayan incumplido cualquiera de los requisitos de requerimiento previo de pago, de notificación, cualquiera de los requisitos y derechos que las normas establecen para el titular de los datos, ¿qué ocurre? ¿Quién es responsable? ¿Quién y cómo responde de la inclusión indebida o incorrecta de datos de un sujeto en un fichero de morosos? El problema o las dificultades se plantean por el hecho de que hay distintos sujetos que intervienen. Hemos dicho que los ficheros de morosos funcionan de una manera compleja, que en realidad los llamados ficheros de morosos son un fenómeno que agrupa dos tipos de ficheros, un fichero del acreedor informante y un fichero, que es el llamado fichero de morosos, común, titular de una entidad gestora de esos ficheros. Claro, la existencia de estos dos ficheros y de estos dos sujetos, el acreedor y el titular del fichero, hace que sus obligaciones sean distintas, cada uno tenga sus obligaciones y por tanto los dos puedan responder. Antes del reglamento y con carácter general, el Tribunal Supremo había dicho que el titular del fichero era quien respondía en cualquier caso. Esta jurisprudencia era muy difícil de entender, porque el titular del fichero no tiene posibilidad ni control de los datos, ni posibilidad de conocer la veracidad de determinados supuestos. Por tanto, el nuevo reglamento, el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, dice que es el acreedor quien responde de la veracidad e exactitud de los datos. Es decir, de que los datos que figuran en el fichero son reales y son ciertos y responden a la realidad y cumplen los requisitos, responde el acreedor. O si queremos ser más exactos, el acreedor responde de la concurrencia de los requisitos de inclusión en el momento de comunicar los datos adversos al responsable del fichero. Es decir, de que la deuda sea vencida, líquida, exigible, de menos de 6 años, se haya requerido de pago y responda a la situación real. Si esto no es así, el acreedor es responsable, y es responsable porque comete una infracción y se somete al régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos y además responde conforme a las normas generales de responsabilidad por incumplimiento contractual o responsabilidad extracontractual por el daño producido. Responde también de la inexistencia o inexactitud de los datos facilitados, de la rectificación y actualización cuando proceda y de la cancelación cuando proceda. Si alguno de esos supuestos se incumple, el acreedor responde. Y el titular del fichero responde en el ámbito o del incumplimiento de las obligaciones que la propia ley le impone. Es decir, cada uno de estos sujetos responde dentro de su ámbito de poder, dentro de lo que ellos pueden decidir y controlar, en definitiva, es de lo que responden. El titular del fichero responde, por tanto, de la notificación, del ejercicio o de la salvaguarda del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación y de la comunicación de los terceros que han consultado la información. Cada uno de estos sujetos responde en su ámbito de control y por lo que controlan y deciden. Y con carácter general,
de la inexactitud de los datos, que será el supuesto más común, responde el acreedor. Pero insisto, además del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el incumplimiento de todas estas obligaciones legales está sometida al régimen general de responsabilidad. De hecho, hay pronunciamientos relativamente recientes del año pasado de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que establecen la responsabilidad por daño causado en los derechos al honor de los incluidos en los ficheros de morosos indebidamente. Se puede pedir responsabilidad por daño al derecho al honor y eso se aplica como normas generales de responsabilidad. Es cierto que el establecimiento de todos estos requisitos en el reglamento ha venido siendo criticado por muchos. De hecho, acabó en la reclamación de las entidades titulares de los ficheros a la que hemos hecho referencia, que llegó a cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque entendían que hay un exceso de requisitos. Entendían que el cumplimiento escrupuloso de todos estos requisitos suponía la imposibilidad de inclusión de datos y en realidad, decían, defraudaba la finalidad de tales ficheros. Aunque esto se ha planteado y ha sido un debate generalizado desde el año 2007 que entró en vigor el reglamento, lo cierto es que también se ha considerado que era una reacción, que el establecimiento de todos estos requisitos era una reacción frente a los abusos que se habían producido en este ámbito y en esta materia. Basta, insisto una vez más, recordar todas las sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos por inclusión indebida o incorrecta en ficheros de morosos. Y resulta, también lo he repetido, especialmente llamativo el supuesto de las compañías telefónicas, que han sido sancionadas en muchísimas ocasiones por la agencia por incumplimiento de los requisitos de inclusión o de los derechos requeridos por la legislación vigente para la inclusión en los ficheros de morosos. Muchas gracias. Ya hemos dicho que muchos de los procedimientos sancionadores abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos han sido y siguen siendo relativos a esta materia. Por tanto, el artículo 29 se completa con la regulación contenida en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en concreto los artículos 37 a 44. De hecho, este reglamento ya no se refiere, luego lo veremos, a los distintos tipos de ficheros, sino que se refiere en su mayoría, la mayor parte de la regulación contenida en el reglamento, se refiere precisamente a los denominados ficheros de morosos, que son a los que les vamos a prestar una mayor atención en este módulo, pero que son uno de los tipos de los ficheros de solvencia patrimonial. Durante todo el tiempo en que no había reglamento de desarrollo y teníamos solamente la regulación del artículo 29, la Agencia Española de Protección de Datos había completado la regulación a través de una instrucción, la Instrucción 1/1995 de 1 de marzo de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Esta instrucción, con el reglamento, ha quedado obsoleta, podríamos decir que derogada, evidentemente, pero sí es cierto que muchos de los criterios que contiene nos siguen sirviendo y le siguen sirviendo a la agencia como instrumento de interpretación de lagunas o de cuestiones que pueden quedar en cierta medida pendientes. La base para toda la regulación, con todo, al margen de las normas internas, de las normas españolas, es la Directiva Básica en Materia de Protección de Datos. La Directiva 95/46 es el punto de partida en el que tenemos que iniciar el camino para conocer cuál es la regulación de los ficheros de solvencia patrimonial y especialmente de los ficheros de morosos, porque realmente la Ley Orgánica de Protección de Datos se refiere a diferentes tipos de ficheros privados que por sus especiales caracteres y por su naturaleza merecen una atención especial. Es el caso de los ficheros sobre publicidad que han visto en el módulo anterior y es el caso también de los que vamos a ver ahora, los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.
Se trata de ficheros privados, por tanto, con una regulación específica. Así pues, lo primero que tenemos que ver es a qué nos estamos refiriendo, qué tipos, qué clase de ficheros son estos de solvencia patrimonial. No hacemos otra cosa que delimitar nuestro objeto de estudio. ¿A qué fichero nos vamos a referir? Se trata de ficheros que tienen como finalidad dar a conocer datos relativos a la solvencia patrimonial y al grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones dinerarias de los sujetos incluidos. Veremos después que se trata, por tanto, de datos de contenido económico que se distinguen en datos sobre cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias y otros datos generales sobre situación económica y solvencia de un sujeto. Estos ficheros están regulados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Durante mucho tiempo, además, esta fue la única norma y la única mención legal a estos ficheros. Ese artículo 29 cuya regulación es realmente parca. Por eso, una de las labores que ha venido a desarrollar el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre del 2007 ha sido precisamente el completar la regulación relativa a los ficheros de solvencia patrimonial. Ante todo porque era uno de los supuestos que planteaba mayores problemas prácticos. Consultar estos llamados ficheros de solvencia patrimonial. De hecho, cuando nosotros tecleamos el nombre de una empresa en Google o en cualquier otro buscador de Internet, lo primero que nos ofrece es el nombre de la empresa y montones de ofertas sobre informes de solvencia de la empresa, informes económicos de la empresa. Todo eso demuestra el interés que cualquier particular tiene en conocer cuando va a contratar o cuando va a relacionarse con una empresa y especialmente con un particular, cuál es su situación financiera y su situación económica. Y uno de los mecanismos a través de los que se consigue ello es la consulta de estos ficheros de solvencia patrimonial. Por tanto, el interés de las empresas que van a contratar con los particulares o que se van a relacionar con los particulares resulta evidente. Se ha convertido en una forma de funcionamiento habitual y generalizado del tráfico jurídico y del tráfico económico. Pero es que al mismo tiempo, ese interés, llamémosle particular, de quien va a contratar, se convierte también en un interés o en una justificación de carácter general. ¿Por qué? Porque eso facilita el fácil acceso al crédito, el llamado crédito al consumo. Todos tenemos, dicho de esa manera, todos tenemos, o podríamos decirlo de esa manera, un interés en que la economía funcione y en que la economía funcione de manera ágil y en que no necesitamos presentar para una operación de financiación, para financiar un electrodoméstico, la compra de un electrodoméstico a plazos, que nos hagan presentar 1000 papeles. Necesitamos todos que esto sea ágil. Y para que esto sea ágil, tiene que funcionar sobre la base de ciertas garantías para el acreedor. Y una de esas garantías, o una de esas fórmulas de garantía que se ha arbitrado en el tráfico jurídico, es la existencia de esos informes de... Muy bien. Así pues, hemos llegado al punto de partida esencial. El interés legítimo, tiene que existir un interés legítimo en el conocimiento de estos datos. Teniendo en cuenta que se trata, lo hemos repetido, de datos de contenido económico, es evidente el interés empresarial en el conocimiento de tales circunstancias. Nosotros sabemos que el funcionamiento de la economía actual y el funcionamiento del tráfico económico en general, y más en la situación en la que estamos, en la que todos lo hemos visto, resulta esencial para las empresas y para el tráfico jurídico en general realizar lo que se ha llamado una labor de control de riesgos. Especialmente cuando se trata de establecer una operación en la que es necesaria financiación, cualquier tipo de financiación, desde un pago aplazado hasta cualquier préstamo o cualquier otra situación de financiación, es evidente que las empresas realizan una labor que podríamos llamar o que llamamos de control de riesgos. Tienen que saber, necesitan saber cuál es la situación económica del que se va a convertir en su deudor.
y sobre esa base, teniendo en cuenta cuál es su solvencia económica en definitiva y cuál es su situación económica, a partir de ello es cómo operan, para darle o no crédito y en definitiva para contratar o no con ellos. Por tanto, la economía necesita una función de control de riesgos que se cumple en parte a través de la existencia de estos ficheros de solvencia patrimonial. Es muy común que una de las primeras cosas que haga una entidad financiera cuando nos dirigimos a ella para cualquier tipo de operación empresarial, particular, de financiación, es que esta directiva, al ser una directiva además de carácter general, no se refiere específicamente a estos ficheros. Pero sí es la norma que legitima su reconocimiento en las legislaciones internas. ¿Por qué? Pues la base es el artículo 7F. Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales solo puede efectuarse si, letra F, si es necesaria para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, con un límite, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado. De este modo, lo que se está legitimando es la existencia de ficheros que traten datos personales sin consentimiento del incluido o del interesado, del titular de los datos en definitiva. Esto es lo que ocurre en los ficheros de solvencia patrimonial. Ahora después lo veremos, pero la clave o la característica básica de estos ficheros es que tratan datos sin consentimiento del interesado, a diferencia del principio general de consentimiento que rige, como muy bien sabemos, en materia de protección de datos. Pero eso sí, con una base, con un límite, el interés legítimo. Podríamos decir incluso que el principio del consentimiento, en este supuesto, se modifica o se sustituye por el concepto de interés legítimo. Tendremos pues que ser muy cuidadosos con ese concepto de interés legítimo aplicado en este ámbito. Porque además hay otro límite. La base es la existencia de un interés legítimo de aquel que trate los datos de contenido económico, en nuestro caso. Pero además con un límite, el respeto a los derechos y libertades fundamentales que en cualquier caso prevalecen sobre cualquier otro interés.